sabemos que el riesgo conviene definirlo a través de sus dos magnitudes elementales que lo constituyen, y hacerlo en esta forma, a través de un producto de las dos magnitudes, puesto que parece conveniente que sea proporcional simultáneamente a ambas. Y esto solo es posible si se define como el producto de las dos. Lo que ahora nos planteamos en este capítulo es las posibilidades que tenemos a partir de esta definición de factorizar el riesgo, y más concretamente de poderlo multiplicar o dividir y a ser posible en nuestro favor. Vamos a ver que hay varias posibilidades de hacerlo, efectivamente así, y que dependen del ámbito en el que estemos trabajando. Por ejemplo, si se trata de una lotería, que ponemos como habitualmente hacíamos últimamente el caso de la lotería de Navidad, lotería que ya sabemos que se trata de un riesgo positivo, entre comillas, puesto que aquí en lugar de un riesgo propiamente dicho, lo que conseguimos es un beneficio a partir no de un daño propiamente dicho, sino de un premio. Pero la estructura matemática de este beneficio es exactamente la misma que la del daño. Por eso hablamos la misma que la del riesgo. Por eso hablamos de un riesgo positivo, o sea, de un beneficio. Pues bien, en este caso, y en el caso concreto de la lotería de Navidad, en la que sabemos que hay un premio de 400.000 euros y que está asociado a una probabilidad de 1 partido por 100.000, puesto que sabemos que son 100.000 números los que están en juego. En este caso, el daño, entre comillas, equivalente, es decir, el premio, no admite ninguna posibilidad de factorización, puesto que viene totalmente definido por el organismo público que lo organiza, es decir, es una constante del sistema, no se puede alterar. No sucede lo mismo con la probabilidad. La probabilidad sí que se puede alterar, sí que se puede factorizar, supuestamente en nuestro favor, simplemente con el hecho de comprar varios números de lotería, en general n. Si en lugar de un número compramos 2 o 3 o los que sean, lo que estamos haciendo es duplicar o triplicar, etcétera, la probabilidad. Por lo tanto, en principio, esa factorización, esa multiplicación se transmite en la misma proporción al beneficio y duplicamos o triplicamos el beneficio. Sin embargo, este caso no es eficiente, puesto que evidentemente esta multiplicación de la probabilidad en nuestro favor lo que implica es una multiplicación en la misma proporción del gasto requerido para la compra de esos números adicionales, y por lo tanto nos quedamos igual, no ganamos nada. Entonces es un caso, digamos, teórico, con ninguna aplicación práctica, en el que efectivamente vemos que sí, la probabilidad es manipulable, el premio no, pero la probabilidad sí que es manipulable, pero no tiene ninguna utilidad práctica. En cambio, en el ámbito que a nosotros más nos interesa, que es el de la bolsa, si partimos de la formulación general del riesgo, que aquí sí que se trata del riesgo tradicional, el habitual, con su probabilidad y con su daño correspondiente, y suponemos que lo aplicamos a un capital total disponible de 400.000 euros que tenemos invertidos en una empresa concreta, pues en este caso vamos a ver en primer lugar que la probabilidad
y estamos hablando de probabilidad de daño, es decir, daño ya sabemos que es quiebra de esta empresa, en cuyo caso estamos hablando de una pérdida absoluta y permanente de 400.000 euros. Bien, vamos a suponer que la probabilidad asociada a este daño es del 1%, suponiendo, como habitualmente hacemos, que esta empresa en la que hemos invertido se trata de un blue chip, es decir, se trata de una de las empresas más grandes del mercado español, en nuestro caso, puesto que suponemos, según el criterio cualitativo de calidad del SIGO, suponemos que las empresas más grandes, por lo tanto las que tienen mayor número de trabajadores en su plantilla, las que tienen mayor número de accionistas, y por lo tanto las que en bolsa pues tienen una menor volatilidad y un mayor volumen de contratación, etcétera, las que son más antiguas, más veteranas, las que en su mayoría son multinacionales, las que suelen tener gran número de puestos de servicio y de sucursales, etcétera, etcétera. Estas son las más estables y, grosso modo, lógicamente, al ser las más estables, quiere decir que son las que, aun presentando evidentemente siempre una posibilidad de quiebra, pues son las que presentan una menor posibilidad de quiebra con respecto al resto de empresas más pequeñas, es decir, los chicharros, también cotizados en bolsa. El chicharro, al disponer de menor capital, de menor plantilla, de menor número de accionistas, etcétera, etcétera, de cantidades más pequeñas en cualquiera de los parámetros que la definen, pues son empresas más volátiles, más imprevisibles en definitiva, y estadísticamente a medio y largo plazo, pues lógicamente son las que en principio y grosso modo, como siempre, van a tener una probabilidad mayor de quiebra. Vamos a suponer, para concretar, que es una probabilidad de quiebra 10 veces superior. Un décimo, es decir, un 10%. Grosso modo, como siempre, interesa orden de magnitud en los datos numéricos, no hace falta ser muy precisos. Una empresa particular, en la que no cotizada en mercados organizados, como podría ser un negocio que montamos por nuestra cuenta a pie de calle, pues todavía, por esta misma razón, al ser una empresa mucho más pequeña, pues podemos hacer la hipótesis razonable de que todavía tendría una probabilidad superior o incluso muy superior de quiebra. Se podría ir fácilmente al 1% e incluso porcentajes superiores de posibilidad de quiebra. Como siempre hemos indicado a lo largo del curso, hay aquí y simplificando al máximo la cuestión, podríamos decir que el tamaño es la magnitud esencial, la magnitud clave a la hora de concretar la calidad de una empresa SIGO, que se centra única y exclusivamente en la posibilidad de quiebra de esa empresa. Es decir, si queremos simplificar al máximo el concepto de daño, el concepto de pérdida permanente en nuestra inversión en bolsa, esa simplificación máxima pasa por la consideración casi podríamos decir exclusiva del tamaño, y la consideración de cualquier otra variable inevitablemente a la hora de cuantificar la quiebra, la posibilidad de quiebra, pues cualquier otra magnitud que queramos considerar en este sentido
pasa inevitablemente por tener, en mayor o menor medida, una relación con el tamaño de la empresa en cuestión. Por lo tanto, el tamaño se configura como la cuestión esencial en cuanto a la calidad y en cuanto al daño potencial que nos puede hacer cualquier empresa en la que participemos. La clave es el tamaño, por todo lo que acabamos de decir y que no hacemos más que repetir pues lo que hemos dicho a lo largo de todo el curso. Y si queréis, pues hay también casi una consideración, digamos, general, de tipo ecológico, que se traduce en la frase popular de que el pez grande se come al chico. Es decir, a la hora de enjuiciar la quiebra de cualquier empresa, mayor o menor, pues está claro que tiene mucho que ver con el ámbito de competencia en el que todas las empresas están implicadas. De forma que lo más habitual es que en cualquier sector concreto, si hay empresas que al cabo del tiempo, corto o medio plazo, acaban quebrando, pues lo razonable es pensar que las empresas grandes, por todas estas características que tienen, aunque en definitiva siempre puedan quebrar también, pues lo van a hacer en menor medida que las empresas pequeñas, puesto que son las empresas grandes las que tienen más posibilidades y más medios para absorber, para comerse a las empresas pequeñas. Y por lo tanto volvemos a la misma consideración anterior de que la clave de este asunto está precisamente, de una manera más directa o más indirecta, en el tamaño de la empresa. En el tamaño en cualquiera de sus manifestaciones. Capital, número de accionistas, número de empleados, número de años de existencia de esta empresa, con su correspondiente servicio a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con la simple elección de la tipología de empresa, lo más grande posible en nuestro caso, pues vemos que la primera magnitud, la probabilidad, por el simple hecho de elegir un blue chips en lugar de un chicharro, por este simple hecho, lo que estamos haciendo es que la probabilidad la estamos dividiendo por 10. Es este factor undécimo que tenemos representado aquí a pie de diapositiva. Y en cuanto al daño, la segunda magnitud, en cuanto al daño, pues también tenemos una posibilidad de factorizarlo y en este caso de dividirlo a nuestro favor de una forma muy sencilla, que es en lugar de participar en una sola empresa única, pues participar en varias empresas, pongamos n en general o 10 en particular, y hacerlo de la manera más simple, que es dividiendo en partes iguales. Si, por ejemplo, compramos 10 empresas, pues estamos dividiendo nuestro capital en un montante de 40.000 euros por empresa. Y estamos formando una cartera de valores. Esta es otra de las claves de la inversión en general y del sistema SIGO en particular, como ya sabemos. Estamos hablando, por tanto, de la famosa
y utilísima diversificación de cartera. De esta forma, pues ya vemos sencillamente que al comprar 10 empresas, lo que estamos haciendo es el daño inicial, pues lo estamos dividiendo por n, por 10 en este caso. Y aparte del factor divisorio que ya teníamos a nuestro favor en el caso de la probabilidad, lo que estamos haciendo ahora es volverlo a obtener, ese mismo factor, al invertir en 10 empresas, un factor 1/10, multiplicando aquí a la derecha. De forma que el efecto global y simultáneo de las dos reducciones es el producto de estos dos factores. Y en definitiva nos quedamos al final con un factor total y proporcional a los dos anteriores de 1 partido por 100 que reduce el riesgo inicial, nos lo reduce al 1%. Fijaros que cuantitativamente y grosso modo la reducción del riesgo, manipulando las dos magnitudes del riesgo, pues es muy considerable, a poco bien que hagamos las cosas. Ya sabemos que hacer bien las cosas, desde el punto de vista del sistema SIGO, pues quiere decir evitar lo que llamábamos activos tóxicos, por ejemplo, las empresas muy pequeñas, como acabamos de indicar ahora, o las materias primas, o los activos muy sofisticados y etéreos, como los derivados, etc. Hacer bien las cosas que quiere decir también pues evitar operativas muy intensas o incluso compulsivas, que aparte de que no nos convienen desde ningún punto de vista, pues son, como ya dijimos en su día, operativas que no tienen ningún sentido, no son operativas naturales. Y sobre todo y en última instancia, hacer bien las cosas supone darle al capital que invertimos en bolsa, el capital total, nuestra riqueza patrimonial, darle la estructura de cartera de valores. Pues haciendo estas cosas, todas estas cosas, cuantas más cosas mejor hagamos, pues mucho mejor, evidentemente, conseguimos, como acabamos de ver, reducir el riesgo inicial de una forma tremenda. Y recíprocamente, si dejamos de hacer estas cosas convenientes, pues este 1% en el que nos ha quedado reducido el riesgo inicial, pues empieza a subir rápidamente, a poco mal que empecemos a hacer las cosas, insisto. Bien, pues esto es lo que ya sabemos que tenemos la posibilidad de hacer en este ámbito de la bolsa que tanto nos interesa y en el que tanto, de una forma tan efectiva, podemos reducir el riesgo conveniente. Y finalmente vamos a comentar el último caso de actualidad que nos ha ocupado en los últimos vídeos, que es el de la pandemia, que cualitativamente es un caso totalmente opuesto al anterior, en el sentido de que aquí, además de que es muy difícil o imposible el manipular a nuestro favor las dos magnitudes que constituyen el riesgo, pues estas dos magnitudes tienen características que las hacen especialmente perjudiciales y dañinas.
Por ejemplo, el daño en este caso, como ya comentamos en algún vídeo anterior, la primera característica muy negativa es que, lógicamente, se trata de un daño de una magnitud con un valor muy elevado, tremendamente elevado, ya que estamos hablando de siniestralidad, enfermedad, contagio, enfermedad grave e incluso posibilidad de muerte. Por lo tanto, estamos hablando de un daño enorme. Que hay dificultad, precisamente, y en parte por esta gran valor, gran magnitud que tiene, pues hay en principio una dificultad de concretar su valor, pero es casi lo de menos. En última instancia, lo que debemos tener en cuenta es que se trata de una magnitud enorme. Podríamos decir teóricamente infinita o tendiendo a infinito. Con lo cual llegamos a una consideración más bien teórica, casi yo diría metafísica, pero que va bien que la hagamos con cierto detalle para que nos podamos hacer pues una serie de planteamientos que, aunque sean, como digo, de cierta tipología metafísica, pues no por ello dejan de ser menos interesantes a nivel, digamos, teórico o filosófico. Si hacemos la hipótesis de que este daño es realmente una cantidad infinita, o tiende a infinito, por decirlo de una forma más técnica, hemos de ser conscientes de que científicamente, matemáticamente, ya eso hace que ya no podamos factorizar el daño, puesto que matemáticamente sabemos que una cantidad infinita, si la dividimos por n, pues queda igual, es decir, sigue siendo una cantidad infinita. Es decir, el infinito no es que no se pueda dividir por n, efectivamente se puede dividir por n, pero sigue dando una cantidad infinita. Y esto, pues, como digo, debe interpretarse metafísicamente como que el daño no se puede factorizar. O dicho de otra forma, al intentar dividir el daño por otra cantidad finita, en este caso, pues nos quedamos con el mismo daño. Es decir, que ya veis que el daño, como ya dijimos anteriormente, pues aparte de ser una cantidad enorme, eso se traduce técnicamente en que no se puede dividir. O sea, es grande y además no podemos dividirlo. Tenemos, por tanto, un primer gravísimo inconveniente con la segunda magnitud del riesgo que estamos considerando en cuanto a la pandemia. Y la probabilidad pues no se queda atrás en cuanto a dificultades, puesto que, como ya dijimos en los vídeos anteriores, en primer lugar la probabilidad en este caso tiene un inconveniente, un primer inconveniente, que es la de su variabilidad. No es una constante como en los casos anteriores. La probabilidad varía constantemente dependiendo de muchos factores. En particular depende del contexto. Es decir, no todas las personas tienen la misma probabilidad de daño, en este caso de contagio y eventual muerte. No todas las personas les afecta la misma magnitud, el mismo valor de probabilidad, depende de su situación personal, de si son más jóvenes o más ancianos, de si trabajan en una actividad o en otra,
de su actividad personal, lúdica, familiar, etc. Depende de la persona en cuestión, depende del contexto personal. Y además, y por si esto fuera poco, depende también del contexto ambiental. En definitiva, de qué hacemos y a dónde vamos cuando salimos de casa. Es por tanto, como acabo de decir, la probabilidad es una magnitud tremendamente imprecisa, tremendamente variable, lo que dificulta su posibilidad de manipulación o de control, y en particular la posibilidad de factorizarla. No se puede factorizar, como veremos a continuación, y mucho menos aún hacerlo en nuestro favor. No la podemos ni multiplicar ni dividir. Y en particular lo que desgraciadamente pasa con la probabilidad es que, por decirlo de alguna manera, tiene una especie de vida propia porque se automultiplica ella misma. Es decir, hace una cosa que no nos interesa, que es, en este caso, puesto que estamos hablando de un daño, la probabilidad ella misma por sí sola se va multiplicando a lo largo del tiempo automáticamente. Cosa que no nos interesa. Lo que realmente nos interesa sería lo contrario, dividir, como hemos hecho en el caso anterior de la bolsa. Puesto que estamos hablando, insisto, estamos hablando de un daño, estamos hablando del riesgo habitual. Pues sucede lo contrario. La probabilidad ella sola se va multiplicando. Por lo tanto, ya vamos mal, empezamos mal. Y además, por si esto fuera poco, resulta que lo hace muy rápidamente, como veremos al final del vídeo con algunos ejemplos concretos. Este proceso de automultiplicación, este proceso de, digamos, de evolución geométrica, es el famoso y habitual proceso evolutivo exponencial, que se da con frecuencia de forma natural en muchos sistemas, y concretamente en todos aquellos en los que el incremento del tamaño del sistema, lo que aumenta en cada instante, la tasa de aumento en cada instante depende del tamaño que el sistema tiene en ese momento. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en el caso de la inversión en bolsa, que ya sabemos que está sometido a la evolución del tipo de interés compuesto que ya conocemos, lo que aquí sucede es que cuando invertimos en un capital en la bolsa, el incremento de capital que experimentamos cada día o en cada instante, la tasa de rentabilidad que obtenemos en cada instante, si lo hacemos anualmente, pues hablaríamos del famoso 8% de incremento anual. Pues esa tasa, ese incremento, los euros que nuestro capital se incrementa en cada instante, depende del capital que tenemos en ese preciso instante. En el caso de la pandemia, pongamos como ejemplo, pues como segundo ejemplo, pues sucede algo similar. El número de infectados que en cada instante van aumentando, el aumento en ese número de infectados en cada instante depende del número total de infectados que hay en ese mismo instante. Y esto, como digo, es lo que es una situación que se da con mucha frecuencia en la naturaleza, en todo tipo de procesos. Capital invertido, como acabamos de indicar, pandemia, o una infección que tenemos en nuestro cuerpo. Las bacterias de nuestro cuerpo siguen este mismo proceso, su incremento es proporcional, directamente proporcional
en cada instante, ese incremento que se produce en cada instante es directamente proporcional al número de bacterias totales que hay en ese momento. Una plaga sucede lo mismo. El número de individuos que en cada instante van generándose, pues depende de la población que hay en ese momento en el total de la plaga y en el número de átomos que van fisionándose en cada instante en una reacción atómica, pues depende del número de átomos radiactivos que hay en ese instante. Bien, como digo, es el habitual y proceso, el más natural, que en definitiva se produce en el ámbito general y natural. Y lo que vamos a hacer ahora para obtener una estimación de este desarrollo exponencial y para ver en concreto la magnitud de este desarrollo en el caso de la pandemia, nos vamos a ajustar al caso real con unos números más o menos aproximados y reales que se produjeron debido a la celebración de las fiestas navideñas del 2020, en el que hemos recogido estos datos estadísticos de 200 infectados por cada 100.000 habitantes. Hablamos aquí de la incidencia acumulada, que ya explicamos y comentamos en el vídeo anterior, que nos da el número de habitantes infectados tomando como base los 100.000. Pues bien, como digo, lo que aproximadamente se produjo durante el paso de las Navidades de 2020 es que de una tasa de 200 se pasó a una tasa de 900 habitantes infectados sobre el total de los 100.000 en aproximadamente unos 30 días. Entonces, si ponemos estos datos estimados en la ecuación geométrica del desarrollo exponencial, obtenemos esta ecuación de aquí, en la que con estos datos empíricos y aislando la correspondiente incógnita, podemos obtener también una aproximación del incremento de la tasa de contagio, del incremento de infectados diarios, que aproximadamente tuvo que haber para pasar, después de las fiestas navideñas, de un índice, de una incidencia o de 200 infectados cada 100.000 habitantes a 900 infectados cada 100.000 habitantes. Si hacemos esta sencilla operación matemática y hacemos el despeje, pues obtenemos un incremento de infectados diario aproximadamente del 5%, que ahora veremos en qué medida esta tasa de incremento es importante. Y previamente lo que podemos hacer aquí es un par de observaciones a la vista de esta ecuación y a la vista de estos resultados, y que fácilmente podríamos comprobar, aunque no lo vamos a hacer en detalle, pero conviene comentarlos. La primera observación es que debemos tener en cuenta que el incremento de infectados final y, en definitiva, la evolución de esos infectados es una cantidad muy sensible
a cualquiera de los parámetros que participan en la ecuación y por lo tanto a cualquiera de los parámetros que participan en la evolución de la pandemia, ya sea la tasa propiamente calculada, la R, la tasa de incremento de infectados diario, ya sea por supuesto el tiempo que hace de exponente, y precisamente esta alta sensibilidad de parámetros casi siempre tiene que ver con algún exponente que entra en la formulación matemática, tiene que ver con el parámetro de infectados inicial, etc. Hay una alta sensibilidad de la evolución con respecto a estos parámetros, lo que en la práctica quiere decir que a partir de las medidas o carencia de medidas que utilicemos para controlar la pandemia, pues por pequeñas o no tan pequeñas, por importantes o no tan importantes que sean esas medidas, lo que va a suceder es que si las aplicamos o las dejamos de aplicar, el control de la pandemia y en definitiva su desarrollo, su velocidad de desarrollo, se va a ver muy influenciada. A poco, bien o mal que hagamos las cosas. Y por supuesto, a mucho, bien o mal que las hagamos. En este caso, con mucha mayor razón. Por lo tanto, debemos ser especialmente cuidadosos en hacer bien las cosas y muy especialmente cuidadosos en evitar hacerlas mal. Es decir, en primer lugar, la primera observación a tener en cuenta es que hay una altísima sensibilidad a la alteración de cualquiera de los parámetros que participan en la pandemia, y una segunda observación tremendamente importante es que el incremento de esta pandemia es extraordinariamente rápido. Por eso hablamos de evolución o probabilidad de la pandemia explosiva. Y esto es lo que vamos a ver en estos tres últimos ejemplos numéricos muy sencillos para cuantificar también, como siempre, de forma aproximada, grosso modo, pero totalmente suficiente, la magnitud enorme que supone este 5% de tasa de incremento de infectados que acabamos de obtener como consecuencia de las fiestas navideñas del 2020. Básicamente, pues ya sabemos, celebración de Nochebuena, celebración de fin de año, celebración de comida de Navidad, etc. Donde ya sabemos que ahí, desgraciadamente, están representadas los elementos que más facilitan un posible contagio. Para hacernos una idea de la evolución expansiva, tremendamente expansiva de la pandemia, en un primer caso vamos a hacer el cálculo para obtener el tiempo que sería necesario para contaminar la mitad de la población. Y para hacer este cálculo, lo que vamos a hacer siempre es tomar como base poblacional 100.000 habitantes, puesto que los 100.000 habitantes son también la base poblacional del índice de acumulación, el índice de incidencia acumulada de la pandemia. Entonces, considerando estos 100.000 habitantes, lo que vamos a hacer simplemente es ver
el tiempo que necesitaremos para que, partiendo de 200 personas infectadas, acabemos con 50.000 personas infectadas, que es justamente la mitad de las 100.000 del índice acumulado. Y esto, por supuesto, suponiendo que la tasa de incremento diario de contaminados es del 5%. Tenemos esta ecuación planteada y aislando el exponente, el tiempo, pues obtenemos estos 113 días que aparecen aquí, que aproximadamente son casi 4 meses. Si estamos hablando de las fiestas navideñas, pues incluyendo el mes de enero ya, incluyéndolo en este periodo de 113 días que nos ha salido como resultado, pues estamos hablando de que prácticamente nos iríamos a finales del mes de marzo. A finales del mes de marzo, exactamente en 113 días, como acabo de decir, pues veríamos que la mitad de la población, es decir, 50.000 de cada 100.000 habitantes, la mitad de la población, ya estaría contaminada. Si tenemos en cuenta que en nuestro país aproximadamente tenemos una población total de 40 millones de habitantes, pues esto supondría una contaminación de 20 millones de habitantes en aproximadamente 4 meses. Esto nos da una primera impresión de la enorme capacidad de expansión de la pandemia. En solo 4 meses aproximadamente, ni siquiera llega, ya está contaminado la mitad del país. Esto lo vemos a partir del primer ejemplo. Con un segundo ejemplo igual de sencillo, podemos ir incluso un poco más allá y ver la extraordinaria rapidez con la que la pandemia se extiende. Y lo que vamos a calcular para verlo es, en este caso, partiendo de los mismos 200 infectados iniciales, ver cuánto tiempo necesitaríamos para llegar a los 100.000 infectados, que en este caso, lógicamente, pues ya supondría tener toda la población contaminada. Si hacemos otra vez el mismo despeje, obtendríamos 127 días necesarios, que fijaros que están ya muy próximos a los 113 días que hemos obtenido para infectar la mitad de la población. Es decir, que apenas 2 semanas después de que estuviera ya contaminada la mitad de la población, nos iríamos, por tanto, a principios de abril. En apenas 2 semanas después, fijaros que ya estaría todo el país prácticamente contaminado. En la práctica esto no sería exactamente así, puesto que cuando el sistema va quedando completamente invadido, esta tasa lógicamente se reduciría. Es decir, si queremos ser más precisos, pues esto es una, digamos, podríamos casi considerarlo una burda aproximación. No sería exactamente así, se tardarían más días, pero esto es igual. Lo que nos interesa es el orden de magnitud. Y en cuanto a orden de magnitud, lo que claramente nos está indicando este cálculo es que la expansión, aparte de ser muy grande, enorme, como hemos visto en el primer
ejemplo numérico, el segundo ejemplo numérico nos sigue indicando que la expansión es enorme y además extraordinariamente rápida, independientemente de que este 0,5 se mantenga más o menos constante. Y finalmente, para seguir con esta comparativa que nos indica la enormidad y la explosividad de esta expansión pandémica, la vamos a comparar con un caso que nosotros ya tenemos más interiorizado y es mucho más intuitivo para nosotros. Por lo tanto, comparándolo con este caso que nos resulta más familiar, pues es otra forma de darnos cuenta de una forma muy rápida y muy evidente de lo enorme que es como digo, la expansión pandémica. Si, por ejemplo, partimos de 200 euros, estoy tomando 200 euros, una cantidad monetaria muy pequeña, para hacerla coincidir con este 200 que ya teníamos en el caso de la pandemia. Pero lógicamente podía haber cogido otra cantidad también pequeña. Pues bien, como digo, partiendo de estos 200 euros, sabemos por el tipo de interés compuesto que este capital tan pequeño a interés compuesto, que ya sabemos que es el del 8% anual, estamos aquí hablando del famoso 8% anual, que a muy largo plazo estadísticamente es el que nos da el mercado gracias a la utilidad que representan sus empresas en las que nosotros estamos invirtiendo. Pues ya sabemos, como digo, que gracias a este 8%, gracias a esta utilidad y gracias al desarrollo del tipo de interés compuesto, pues estos 200 euros iniciales, si tomamos, por ejemplo, como referencia temporal un año, un periodo de un año, pues sabemos que en ese periodo estos 200 euros se convierten al final en 216 euros. Este es el incremento del capital invertido en bolsa a tipo de interés compuesto. Si este mismo tipo de interés compuesto fuera en las condiciones de la pandemia, es decir, su evolución siguiera el mismo ritmo que el de la pandemia, el capital final, partiendo lógicamente del mismo capital inicial y haciendo los correspondientes números que vamos a hacer ahora, sería enormemente superior. Concretamente, fijaros aquí la cantidad que sale, que son 10.000 millones de euros, con el mismo capital inicial, porque en este caso, pues si actualizamos a los parámetros de la pandemia, en el tipo de interés compuesto, veis fijaros que la tasa de crecimiento incluso la he reducido, y bastante, casi del 0,8 la he reducido al 0,5. He puesto, lógicamente, la tasa que hemos obtenido para la evolución pandémica después de las Navidades. Nominalmente esta tasa la hemos reducido casi al 50%. Pero esto solamente es en apariencia, puesto que fijaros que la tasa de interés compuesto, este 0,8 que tenemos aquí, es anual. Pero esta tasa del 0,5 no es anual, es diaria, es cada día. Por eso la unidad temporal, de intervalo de tiempo que estamos considerando, aquí es el año. El ciclo que está actuando aquí, en esta formulación geométrica de tipo de interés compuesto,
este ciclo es anual, mientras que aquí el ciclo geométrico es diario. Por eso el periodo anual de un año aquí lo hemos tenido que traducir a 365 días. Bien, pues poniendo el tipo de interés compuesto en las mismas condiciones de la pandemia, resulta que finalmente estos 200 euros iniciales, como os decía antes, fijaros que se transforman en la enorme cantidad final de 10.000 millones de euros. En estas condiciones, lógicamente, cualquiera de nosotros no solo intentaríamos invertir la ridícula cantidad, que en este caso serían 200 euros, sino que sacaríamos de donde fuera más euros para obtener este enorme capital final. Si este capital fuera 5 veces superior, que fácilmente, seguramente lo podríamos conseguir, pues el capital final sería también 5 veces superior. En particular, si hablamos de un sueldo mileurista, cualquier mileurista fácilmente intentaría invertir uno de sus sueldos, como mínimo, 1.000 euros. O incluso, ya que estamos hablando de Navidad, pues podría pensar incluso en la posibilidad de simplemente invertir la paga extra navideña. Guardar esa paga extra, no gastársela en ningún caso, para esos 1.000 euros de la paga extra, introducirlos aquí en la explosiva inversión a interés compuesto. Pues en este caso, como os decía, al ser una cantidad inicial 5 veces superior a la anterior, de 200 euros, pues con 1.000 euros obtendríamos un capital final de 50.000 millones de euros, con lo cual seríamos uno de los personajes más ricos del mundo. Bien, espero que el vídeo haya sido de vuestro interés y os envío un cordial saludo.